Entrevista. Buenas tardes, compañeros, un gusto en saludarlos. Pues aquí nos encontramos con el escritor Santiago, quien es un escritor español, y él nos va a hablar acerca de su novela Roma Soy. Especialmente, pues él es conocido internacionalmente por retratar justamente esta época de la antigua Roma. Y bueno, parte de la primera pregunta surge de aquí. ¿Cómo es que comenzó a interesarse por retratar justamente esa época de la antigua Roma? Pues mira, porque yo creo que la antigua Roma nos explica de dónde venimos. Fíjate que estamos haciendo esta entrevista en un idioma que es una derivación del latín, y nosotros mismos, nuestras leyes son una evolución del derecho romano. Entonces, somos tan Roma que si entendiéramos mejor Roma, entenderíamos mejor quiénes somos. La segunda pregunta sería, ¿cómo es que eligió justamente la figura de Julio César para poder retratar esta época? Porque de Julio César se conocen una serie de tópicos que muchas veces no son ciertos, y es el personaje central en torno al cual pivota toda Roma, y es lo mismo que decir que pivota toda la civilización occidental. Y los tópicos engañosos suelen ser, por ejemplo, que pensamos o asociamos Julio César dictador. No. Mira, Julio César se revela defendiendo los derechos del pueblo contra una oligarquía de senadores que quieren tener todo el poder, todo el dinero, todas las tierras. Contra ellos hay una facción del pueblo que quiere más reparto, y Julio César encabeza esa facción. No es un dictador, defiende al pueblo. En esa cuestión me gustaría saber justamente qué ideales todavía siguen pues vigentes hoy en este siglo XXI con relación a este sistema, o cuál es esta relación que se tiene de la antigua Roma hoy en día. Fíjate, en Roma Soy Yo va sobre el momento en el que Julio César, con solo 23 años, se da a conocer ante el pueblo de Roma como abogado. ¿Por qué? Porque va a defender a los ciudadanos de la provincia de Macedonia que quieren acusar a un gobernador romano corrupto, un senador romano corrupto que los ha gobernado robándoles el dinero y haciéndoles todo tipo de barbaridades. ¿Qué ocurre? Tenemos un juicio contra un senador corrupto en mitad de la lucha por el poder en Roma, pero para juzgarlo, Julio César tiene que hacerlo en unos tribunales manipulados por el poder, donde para juzgar a un senador, el tribunal está compuesto por otros 52 senadores, dispuestos a exonerar al senador acusado. Independencia judicial, lucha por el poder, corrupción política. ¿Es una novela del siglo I a.C. o es una novela del siglo XXI? Justamente cómo se repiten algunas cuestiones hoy en día, ¿no? Y saber, bueno, en este caso, cómo podemos relacionarnos también con la figura de Julio César. Usted menciona que quiere reflejar o resaltar la parte humana de este personaje. En esa cuestión, ¿cuáles son las características únicas que vamos a poder encontrar dentro de su novela Roma Soy? Pues mira, en Roma Soy Yo le he puesto el subtítulo, ¿no?, que puede parecer un poquito audaz, ¿no?, la verdadera historia de Julio César. No es que otras novelas u otros textos que se hayan escrito sobre Julio César no sean verdaderos desde un punto de vista histórico, ni mucho menos, pero sí que muchas veces, o en los ensayos o en otras novelas o otras obras literarias, la figura épica e histórica de Julio César es tan tremenda que se queda olvidada el ser humano que había detrás de esa figura histórica. La idea de Roma Soy Yo, que es la primera de una serie de 6 novelas sobre Julio César, es que en cada una de estas novelas expliquemos quién era el ser humano que estaba detrás de la figura histórica de Julio César. Y en Roma Soy Yo vamos a explicar quién era la madre de Julio César y su relación con ella. Ella es la que forja al héroe, la que forja al personaje indómito, el que no conoce la palabra rendición. Explicaremos quién era Cornelia, su primera esposa. César tuvo muchas relaciones con muchas mujeres, es verdad, pero se enamoró solo 2 veces. Una es de Cleopatra, ya lo explicaré, pero otra fue de su primera esposa, de Cornelia, y es una historia de amor muy hermosa que está explicada precisamente en Roma Soy Yo. Toda esta parte humana es la que encontramos en esta novela que muchas veces en otros textos no estaba presente.
Ahorita que repetía el título de su libro, recordé que justamente él decía eso, es que Roma soy yo, ¿no? Y eso es interesante porque es como encapsular o englobar literalmente que él se relacionaba con Roma, ¿no? Y me gustaría saber si también se resaltan estos factores de decir que realmente él personificaba a Roma. Sí, la frase la dice en el contexto del juicio, cuando en un alegato ante el tribunal, mientras que el acusado intenta decir que él representa a Roma como senador de Roma, pero siendo un tremendamente corrupto, Julio César se va a alzar y va a decir que ahí, en ese juicio, en ese momento, Roma no está representada por ese senador corrupto, ni por sus abogados, ni por ese tribunal que está manipulado, sino que ahí, en ese momento, en ese instante, el que representa al pueblo frente a la injusticia de esos senadores corruptos es él. Entonces él se alza y dice: aquí, en este momento, Roma soy yo. Pero también pareciera que es como si fuera muy ambicioso, ¿no? O sea, literal, pareciera que es una persona muy ambiciosa al decir eso. Y lo era, porque para cambiar el mundo no puedes hacerlo si no estás en el poder. Es muy difícil cambiar el mundo desde abajo. Tienes que conseguir llegar a una posición de cierto poder o de mucho poder para poder transformar las cosas. Otra cosa es, ¿se puede llegar a lo alto del poder sin perder uno los ideales? Eso es lo que tendremos que explicar en las siguientes novelas. En esta novela lo vamos a ver luchando con todos sus ideales por conseguir la justicia en los tribunales de justicia, y llegamos a sus 23 años. Siguiente novela, intentará ingresar en el Senado y en el Senado transformarlo todo. Y ahí es donde tendremos que ir viendo si es capaz de mantener sus ideales en mitad de toda la corrupción política de la antigua Roma. Santiago, usted ha declarado que es su proyecto pues también más ambicioso hablando en literatura, ¿no? Saber por qué decidió justamente que fuera Julio César este proyecto. Bueno, porque mira, cuando escribí novelas sobre Escipión, Escipión me explicó el origen de César. Escipión derrota a Aníbal, eso hace que Roma se convierta en el centro del mundo occidental, llega mucho dinero, pero no se reparte equitativamente, se lo quedan todos los senadores, digamos, ¿no? Ahí surgen tribunos de la plebe que se enfrentan, ¿no?, contra esos senadores, pero los van matando. El último representante de esos que se enfrentan contra los senadores va a ser Julio César. Entonces Escipión me explicó a César. Luego escribí de Trajano, del emperador Trajano, de la emperatriz Juliadomna, y eso ellos me hicieron ver que cualquier gobernante romano después de César se miraba en César como en un espejo. Entonces me di cuenta que César es el centro completo de Roma, y eso es lo que me hizo ver que era el momento de explicar al centro que explica Roma, que es a su vez lo que nos explica a nosotros mismos. Bueno, ya para cerrar, que nos comente justamente cuándo finalizaría esta gran obra, o las 6 novelas que vamos a poder leer próximamente. Bueno, mi cálculo es, como yo suelo tardar entre año y medio y 2 años, más bien 2 años en hacer una novela, pues empecé en el 2020, he acabado en el 2022, Roma soy yo, pues calculando que nos quedan 5 novelas por hacer, pues 5 por 2 sale a 10 años, así que yo espero que poder ir viniendo cada 2 años a la FIL de México, que nos podamos ir viendo, que eso será muy buena señal y señal de que no ha habido más pandemias, por ejemplo, y que en el 2032 estemos presentando la última novela de esta serie. ¿El reto más grande para poder escribir estas novelas? Pues el reto más grande, fíjate, este es un personaje del que hay tanta documentación, que el reto más grande es decidir qué no voy a contar. Porque si lo cuentas todo, esto no son ni 6 novelas, serían 200, porque con César hay que contar su universo, y en su universo está Pompeyo, Craso, Cicerón, Catón, Cleopatra, Augusto, Marco Antonio. Entonces, contar todo eso requiere una labor de contención muy grande. Entonces, en estas novelas es tan importante lo que cuente como las elipsis. Gracias, Santiago. Ahí lo tienen, compañeros, el escritor español Santiago Postellido, y los recomendamos que lean su libro, Roma soy yo. Yo regreso con ustedes al estudio. Hasta luego. Entrevista.